Hola, ¿qué tal? Amigos de Frecuencia 7, bienvenidos a una nueva temporada de Vida Alternativa. En este programa, como siempre, hablaremos de todas las cosas que nos rodean como seres humanos. Estamos en este día otoñal, en donde estamos disfrutando ya de esta atenuación de los rayos solares. Vamos a comenzar este programa con un cuento. Este cuento consiste en un aguadero que trabajaba para el rey en un gran castillo, llenando sus fuentes de agua. Para eso, entonces, el aguadero llevaba sus baldes hacia un pozo con agua y para poder, en este caso, llenar los estanques, hacía un recorrido un poco mayor de 200 metros. Entonces, cuando llenaba un balde y llenaba el otro, uno de ellos tenía una grieta y transitaba entonces el aguadero hasta los estanques del rey, y cada vez que transitaba, uno de los baldes llegaba lleno y el otro llegaba con la mitad del agua. Resulta que en algún minuto, después de 2 años, el balde que tenía la grieta tenía un sentimiento encontrado, mientras que el balde que no tenía ningún tipo de grieta se sentía orgulloso porque había siempre cumplido su labor de haber llevado y trasladado toda el agua. Entonces, el balde con grieta le dijo, en este caso al aguadero: Señor, siento que ha sido para mí un martirio tener que saber que tengo una grieta y llevar solamente la mitad del agua para tu trayecto. ¿Nunca te habías dado cuenta? Y el aguadero le dice: sí, yo me di cuenta que tú estabas roto y tenías una grieta. Y la verdad es que para mí ha sido muy grato. Y estos 2 años yo me di cuenta de que tú ibas regando todo el camino que yo llevaba hacia las fuentes del rey. Y sucede que mientras yo hacía el recorrido, fui plantando semillas. Y si no te das cuenta, ahora todo ese trayecto está lleno de flores gracias a tu grieta. Y con eso el rey me ha dado un nuevo puesto y me dijo además que a ti, que te condecorara por ser un balde muy útil, y te iba a enchapar en oro y dejar en los jardines más bellos del palacio. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Tiene que ver principalmente con las cosas que uno a veces tiene como defecto o como incapacidades, a veces se transforman, y muchas veces se transforman en un gran beneficio para los demás y para uno mismo. Espero que les haya gustado. Vamos ahora entonces a hablar del tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver principalmente con la alimentación. Quiero presentarles un programa que está relacionado directamente de la forma en que nosotros nos alimentamos diariamente. En la mañana, cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hace hoy en día la población en general? Tiene una costumbre de decir: me voy a tomar un café con leche y pan con mantequilla, o un café directamente con pan con huevo, etc. Y la verdad es que nosotros nos alimentamos culturalmente sin saber qué cosas, qué elementos, qué micronutrientes, qué macronutrientes nos estamos agregando a nuestro organismo. Hay una manera muy sensata de alimentarse y que conlleva a una salud plena y a un cambio en la transformación de uno. En mi caso personal, quiero transmitirle mi experiencia de poder consumir solamente vegetales durante un buen tiempo, que lo he estado llevando hace un tiempo atrás y que me ha ido entregando herramientas que yo no conocía en mí. He estado mucho más energético, he tenido mucho más concentración en las cosas que hago y se me han ocurrido nuevas ideas que estaban escondidas en mí. Y se ha comprobado que nosotros nos podríamos nutrir perfectamente con lo que se denominan los superalimentos. ¿Cuáles son estos superalimentos? Una manzana en la mañana, champiñones a la hora de almuerzo, que otorgan muchas proteínas, y en la noche, durante el día en general, consumir bastante agua. Hay muchas enfermedades capaces de curarse mediante estos sutiles elementos.
No obstante, quiero llegar un poco más allá y ser más específico. Últimamente, la verdad es que no hace unos 10 años atrás, se ha descubierto un elemento muy poderoso que tiene que ver con el agua de mar. Si ustedes no lo saben, el agua de mar contiene una de las propiedades más curativas desde los últimos tiempos. Tanto así que el agua de mar en Nicaragua, hoy en día, debido a la pobreza de ese país, se ha desechado todas las farmacias existentes. Prácticamente no hay farmacias y lo único que hay es, cada ciertos tramos, colocar dispensadores de agua de mar. O sea que el recurso natural para el cáncer, ya que limpia las células, las desintoxica, en este caso regenera y elimina cada uno de los elementos que están a nivel corporal para mejorarse. También contra la diabetes, hay muchísimos estudios de testimonios de gente que se ha logrado curar casi completamente la diabetes. Las hernias, que son impurezas del cuerpo, son diluidas gracias a esta inyección isotónica que se denomina de agua de mar. También tenemos algún tipo de anomalías, por ejemplo corporal, malformaciones. Todos estos elementos han sido curados gracias a diversos experimentos realizados con agua de mar. Para mí es un gran honor y muy grato entregarles esta información. Quiero mostrarles ahora un video de cómo se prepara, cómo es la solución que uno tiene que tomar para que este elemento vital, abundante en toda la naturaleza, nos haga perfectamente bien. Vamos con el video. Hace 100 años que el agua de mar se usa como medicina bebida o inyectada. Quinton consiguió que la Seguridad Social en Francia la recetase hasta 1980. Las leyes de Hammer nos sirven para usar mejor el agua de mar y entender correctamente las posibles reacciones que nos puede producir. Los descubrimientos del Dr. Hammer están ya muy extendidos, con muy diversos nombres, e incluso se enseñan en las principales facultades de medicina de Nicaragua. Las leyes del Dr. Hammer son una gran herramienta de diagnóstico para cualquier terapeuta, psicólogo o médico, pues les permiten conocer con exactitud qué originó la enfermedad y cómo ayudar mejor al paciente. Más adelante concretaremos esto. El libro explica tanto el uso diario como para cuando estamos enfermos. Para esto tiene en cuenta los descubrimientos del eminente Dr. Hammer. Hay un par de temas de salud que no se tratan en el libro, pero que son muy importantes. Lo perjudicial del azúcar y lo perjudicial de algunos tratamientos que nos hacemos en los dientes. Tienen toda la información en la web. Quinton descubrió que el agua de mar isotónica, es decir, la mezcla de un vaso de agua de mar con 3 vasos de agua normal, es prácticamente idéntica al líquido que rodea nuestras células. Es decir, que todas nuestras células están rodeadas por este líquido tan parecido al agua de mar isotónica. Las células reciben su alimento por su superficie, que está bañada por este líquido. Que este líquido esté limpio es algo muy importante. No es como cuando tenemos el auto muy sucio por fuera, pero que no nos afecta para que nos lleve y nos traiga donde queramos. Si el líquido que rodea las células está sucio, no pueden recibir el alimento y tampoco pueden deshacerse de sus excrementos, que se van acumulando a su alrededor. Si el líquido está sucio, por mucho que comamos, todas nuestras células están desnutridas y rodeadas de basura. Es normal que no nos encontremos bien. Tomando agua de mar, lo que hacemos es cambiar este líquido sucio por otro limpio, con lo que todo el cuerpo empieza a funcionar. Podemos tomar bebidas isotónicas hechas con agua de mar o inyectarnos directamente el agua de mar isotónica.
El suero de la sangre es prácticamente idéntico al agua de mar isotónica. También podemos inyectarnos agua de mar isotónica cuando tenemos una hernia discal. Todas se curan perfectamente si no han sido operadas. Resumiendo, el efecto principal del agua de mar es desintoxicarnos, y lo notamos más cuanto más intoxicados estamos, por ejemplo, cuando hemos tomado medicamentos fuertes. Por ejemplo, el libro cuenta la historia de una perra que había tenido varios cánceres, le habían dado quimio y la noche que se estaba muriendo, que ya ni podía beber el agua que le daban con la mano, se salvó con inyecciones de agua de mar. Aquí pueden verla un mes después. Estos resultados tan sencillos y espectaculares solo se producen cuando estamos intoxicados. En el resto de enfermedades, como cánceres o parálisis, es imprescindible empezar entendiendo correctamente la situación del enfermo, que es lo que nos enseña Hammer. En el libro hay unos capítulos que explican lo básico del Dr. Hammer que todos debemos saber. Para médicos o terapeutas que necesitan más información, pueden consultar la web del libro. Hammer nos explica que después de un sobreesfuerzo hay una reparación. Por ejemplo, si vamos a una fiesta con unos zapatos que nos gustan mucho, pero que nos aprietan, al día siguiente tendremos el pie herido, un poco inflamado, rojo, caliente, pero sabemos que el pie no está enfermo porque recordamos lo que hicimos ayer. Cuando esto nos pasa en el interior del cuerpo, decimos que estamos enfermos porque no sabemos relacionarlo con ningún sobreesfuerzo. Hammer nos dice cuál fue. Por ejemplo, si estamos con cáncer de páncreas, Hammer nos dice que estamos peleándonos por una herencia o algún litigio, y mientras estemos con esta tensión, el cáncer irá creciendo, y en cuanto nos relajemos, el cáncer empezará a deshacerse y desaparecer. El agua de mar nos ayuda a relajarnos y a pasar a la fase de recuperación. Hay enfermedades como el cáncer de pecho de tipo ductal que son solo un síntoma de la fase de recuperación. En estos casos no hace falta ni siquiera tomar agua de mar, porque el cuerpo ya está curándose. El agua de mar y los terapeutas pueden ayudarnos a acabar cuanto antes con la fase de tensión. Los médicos son especialmente necesarios en la fase de recuperación, donde en algún caso es necesario recetar algún antiinflamatorio para hacer que la recuperación sea más lenta y no agote la energía del enfermo. Veámoslo con un ejemplo. Si estamos viejecitos, podemos andar una larga distancia, a nuestro ritmo, despacio. Si queremos correr, nos quedaremos por el camino. Con las enfermedades pasa lo mismo. Si estamos viejecitos, podemos pasar una bronquitis sacando los mocos poco a poco. Si tomamos agua de mar, nos vendrán muchos mocos que no tendremos fuerza para expulsar y nos ahogaremos. En estos casos no tenemos que tomar agua de mar y quizá tengamos que tomar algún excitante como té o café o algún antiinflamatorio para no sacar los mocos tan rápido. En Nicaragua llevan ya 10 años usando el agua de mar que recogen de la playa y desde hace varios años toman como base, antes de recetar el agua de mar, los descubrimientos del Dr. Hammer. Con ella curan enfermedades graves o crónicas. Ok, espero que les haya gustado y hayan comprendido la forma entonces de poder realizar esta combinación. 3 vasos de agua potable con 1 de mar se transforma en una concentración isotónica. ¿Qué significa isotónica? Cuya concentración de sal es idéntica a la de la sangre. Eso va a ayudar a limpiar la sangre. También unas concentraciones hipertónicas, que en este caso consumir agua de mar pura. Para aquellas personas que no pueden ingerir muchos volúmenes o muchas cantidades de líquido, se recomienda tomar sorbos de unos 2 dedos de un vaso normal. Es importante también destacar que cuando extraigan el agua de mar,
Una de las maneras es acercarse a la orilla, sumergirse aproximadamente hasta a 1,5 metros y de unos 50 centímetros del espejo de agua del mar bajar y desde ahí para abajo extraer, ya que esa va a estar un poco más limpia, ya que el agua de mar no se debe hervir, no se debe filtrar, se debe consumir directamente. No hay que tener miedo respecto a las bacterias que puedan andar, ya que el mar en sí es una gran fuente biodigestora. Se produce una dilución infinita de cualquier elemento que no corresponda al mar. Esas son mis recomendaciones respecto a este tema que está muy presente y que ha curado a muchas personas de muchísimas enfermedades, inclusive de cánceres terminales. Quisiera seguir con esto de los superalimentos. Otro de los superalimentos que existen en la naturaleza tienen grandes propiedades que no nos imaginamos respecto a la cantidad de proteínas, de vitaminas, minerales. Hay muchas corrientes de esto. Están las personas que se llaman vegetarianas, hay personas que son crudo y veganas, otras que son veganas, pránicas, etc. Creo que en mi caso no me puedo considerar ninguna, ya que debido a las circunstancias a veces uno no puede consumir solamente carne, vegetales, sino que a veces la misma sociedad lo lleva a uno a consumir ciertos alimentos. Hay una forma de poder entender esto. Por ejemplo, el criterio crudo y vegano considera que los alimentos deben consumirse crudos y tienen cierta lógica. Si yo tomo una manzana y veo todas sus células vivas, cada una de las células de la manzana tienen elementos relacionados con los campos magnéticos que generan las células, los efectos cuánticos que tenga introducido dentro de la manzana, yo los voy a estar ingiriendo y me voy a estar alimentando de esos campos electromagnéticos y voy a empezar entonces a vibrar en una frecuencia muy especial. No obstante, si de algún modo yo cojo esa manzana y la llevo al horno y luego la saco para consumir, ya no están esos campos, ya no están las frecuencias y los elementos cuantizados que necesito de la materia para poder nutrirme. Lo mismo pasa con todos los elementos de la naturaleza que generalmente metemos a cocción respecto a las cosas que nos comemos así directamente. Por lo tanto, consejos: si van a hacer zanahoria, por ejemplo, traten de rallar la zanahoria y darle a los niños una ensalada de zanahoria muy simple, con muy bajo costo, en donde se van a alimentar de muchos nutrientes muy necesarios para la salud. Quiero presentarles ahora un segundo video donde vamos a clasificar estos superalimentos que existen en la naturaleza y que están dados de una manera tan perfecta en ciertos lugares del mundo y donde gracias a ello pueden satisfacernos de la cantidad de micronutrientes, de vitaminas, de proteínas, etc. Ya que no es lo mismo consumir, por ejemplo, un concentrado de proteína a consumir proteínas que vienen acompañadas de micronutrientes perfectamente, en este caso amoldados a lo que es nuestra demanda necesaria alimentaria. Vamos al video y seguimos conversando. Actualmente está bastante de moda el concepto de superalimento, aunque yo sí digo que el superalimento es la manzana recién cogida del árbol. Sí. Yo siempre digo eso también, eso en muchas charlas que he dado, siempre empiezo ahí, además del superalimento que puede ser todo el superalimento y toda esa nutrición del corazón, de la armonía, de lo que es el amor, el cariño, un paseo por la playa, cosas sencillas, la vida sencilla, el tratarnos bien. Ese superalimento que es el amor, que es el principal, ¿no? Y esa conexión divina, etcétera. Pues a un nivel orgánico, el superalimento más potente es tu propia huerta. Ya no solamente tu propia huerta de que te estás comiendo tu lechuga, tu tomate, tu manzana, tu fruta recién sacada en el momento, ¿no? Con toda su vitalidad, sino el alimento que nos da poder cultivar, estar al aire libre,
tocar la tierra con las manos, las plantas, a través de tocar la tierra están entrando a través de nuestros poros nutrientes, minerales. Cuando recolectamos hierbas, ¿no? Hierbas medicinales, también al tocar esas plantas están entrando a través de nuestros poros de la piel. O sea, nuestra piel es el principal sistema digestivo que tenemos, es directo a la sangre, ¿no? Yo siempre digo, nunca te pongas nada en la piel que no ingieras por la boca. Exactamente. Lo típico de cremas, de colonias, jabones. Todo aquello que puedes comer a la piel, perfecto, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que habría que destacar mucho y en estos tiempos ahora empezar con cosmética que podríamos catalogar como cruda o viva, ¿no? Sí. 100%. ¿Y cómo definirías la palabra superalimento? Bueno, hemos hablado de que, Sí. bueno, por ejemplo, para mí es una manzana, pero desde, como ponéis la palabra superalimento, porque es la que conoce la gente en el mundo, sobre todo que come crudo, raw, vegan, que son los principales consumidores, supongo, vuestros. Sí. Pero para la gente común te dirá, ¿pero qué es eso? Un superalimento, ¿no? Sí. Bueno, un superalimento pues no deja de ser... Yo creo que lo mejor es contar cuál es mi visión de cómo yo lo entendí, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Yo dije, mira, el movimiento crudo, ¿no? Crudo y vegano, California, ¿no? Sol, mucho aguacate, mucho mango, etcétera, ¿no? Playa, toda esa onda de ese tipo de temperatura, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues toda esta gente que empezaron a hacerse muy fuertes, ¿no? Sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, pues claro, cuanto más crudo comes, y vegano, por supuesto, ¿no? Aunque hay tendencias de otros tipos, pues buscas comer cada vez menos y cada vez que sea más nutritivo ese alimento. Por supuesto tiene que ser ecológico, ¿vale? Tiene que tener de un cultivo orgánico ecológico y tiene que ser muy nutritivo, pues ellos simplemente se dedicaron a investigar cuáles eran los alimentos más nutritivos en todo el planeta Tierra. Y claro, pues ahí dieron con la macandina, la espirulina, está el baobab ahí en África, la lúcuma, la clorela, ¿no? Que sobre todo viene de Oriente, etcétera. El cáñamo, estamos aquí en Expo Cáñamo, ¿no? Y el cáñamo, digamos que es como el superalimento europeo, es el superalimento universal, la semilla del cáñamo. Y los cañamones se comían antes, hace 50 años en los puestecitos en la calle vendían cañamones. Cáñamo, claro, cáñamo tostado para comer a sí mismo, ¿no? Como si fueran pipas. Y ya tenemos aquí el ejemplo de este pueblo de ahí de Alicante, que lo Callosa allí, ¿no? Y el cáñamo pues es fantástico, claro, el cáñamo, lo que es la semilla de cáñamo, por ejemplo, pelada, ¿vale? Sin la piel, tiene un 33% de proteína, más que cualquier otro vegetal o cualquier otro producto de carne, ¿no? De otro animal, ¿no? O sea, tiene más proteína que cualquier otra cosa. Y tiene el perfecto equilibrio entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, y su proteína más abundante es nuestra proteína más abundante. Entonces, es un alimento muy potente, es un superalimento, ¿no? ¿Qué hace que decidáis vender este producto vuestro? Por ejemplo, hay muchas cosas que la gente común no conocería, como la acai, la maca, hay la espirulina, sí, o el baobab, ¿no? O incluso el algarrobo blanco, la gente conoce más el oscuro. Sí, hombre, desde la experiencia empresarial, pues claro, nosotros estamos copiando en cierta manera o siguiendo un poco la estela de lo que ya viene de fuera, sobre todo California. Entonces, claro, hay 7, 10 superalimentos que son los principales, que toda empresa empieza a vender fuera de Estados Unidos también. Maca, clorela, espirulina, hierba de trigo, etcétera, ¿no? Luego hay otros que se van incorporando pues porque ya empezamos a sentir que es como que viene esa onda, como que en Europa, por ejemplo, el año pasado fue el baobab. Entonces nosotros el año pasado incorporamos el baobab. Y a mí me gusta mucho el baobab, lo uso mucho en invierno, ¿no? Y luego, por ejemplo, en espirulinas pues vamos buscando la espirulina de mejor calidad, realmente secada a baja temperatura, ya con este aspecto crunchy que tenemos, estas espirulinas de India, etcétera, ¿no? Háblame del secada a baja temperatura, porque para la gente algo es deshidratado, seco sin más, pero ¿qué diferencia hay entre ponerlo tú en tu horno o en máquinas deshidratadoras o al sol? Hay mucha diferencia. La temperatura tradicional a un nivel
a un nivel industrial en los últimos 60 años, 50 años, siempre es 80 grados, secar una hierba a 80 grados. La mayoría de las hierbas, infusiones, etcétera, si no han sido secadas a temperatura ambiente, han sido secadas entre 65, 70, 80 grados, y eso ya empieza a desvitalizar y a desmineralizar el producto vegetal, ¿no? El alimento vegetal. Lo podemos ver, por ejemplo, en la rosa mosqueta. Nosotros vendemos lo que es el fruto de la rosa mosqueta, el bulbo, deshidratado a 45, 44 grados, y se percibe de un color naranja, rojo, muy vivo. Si vemos en algunos herbolarios el bulbo del típico rosa mosqueta deshidratado por empresas tradicionales de aquí de España, coge un color marrón, muy a madera. Sí. Entonces ahí vemos que ha perdido toda la potencia de los nutrientes de ese color naranja, ¿no? Entonces el deshidratado, cuanto más bajo mejor. A partir de 42, 45 grados es lo que se supone que ya empieza el efecto de cocción, incluso nuestra fiebre. Es la diferencia entre crudo y cocinado, a partir de los 42, 45 grados. Y yo creo que es muy importante que estas empresas que deshidratan alimentos a gran escala, a escala industrial, se den cuenta. Y va a ser un poco la tendencia. Nosotros mismos vamos a empezar este invierno que viene a implementar nuestro propio obrador de deshidratados de crackers, fruta y otras cosas a baja temperatura. Es la tendencia, Bueno, esos eran los superalimentos que existen en la naturaleza. Hay muchos más. No obstante, si no tienen acceso a esos que se mencionan en el video, pueden simplemente consumir en la mañana, en vez de tener esa rutina del café con el pan con mantequilla, pueden nutrirse de una manzana y de una zanahoria, y van a ver el cambio, la diferencia energética que obtiene el ser humano. Es muy importante tener claro que el ser humano además no debe o no necesita consumir mucho alimento durante el día. Hay mucha información respecto que nos han bombardeado desde pequeños, desde que nacemos, en el colegio, en las universidades, respecto a los alimentos y la cantidad que debemos consumir. Todos encuentran normal que tengamos una protuberancia a nivel abdominal. No obstante, este no debiera existir en ningún ser humano, ya que nosotros no deberíamos alimentarnos diariamente más que una cantidad aproximada a estos puñados, ¿ya? A un puñado así de mi mano. Toda esta información que se genera, uno debe ir siempre comprobándola, y cuando digo comprobándola, tiene que ser desde uno mismo. Yo no puedo llegar y decir, por ejemplo, consuman vegetales, si yo no he vivido la experiencia. Todo esto lo he ido trabajando desde el estudio, desde la comprobación propia y desde lo que voy viendo también y observando en otras personas. Esto les va a permitir tener una mejor salud emocional. Está comprobado que al consumir vegetales y frutas, la gente es muchísimo menos violenta, es mucho menos agresiva, tiene mucho menos enfermedades de todo tipo. Generalmente los veganos y los vegetarianos, si ustedes les preguntan, no se resfrían en años por ABC motivo. Todo eso comprueba que la amistad entre el ser humano y la naturaleza va por esa vía. Si yo, por ejemplo, tengo una huerta en mi patio, en donde tengo tomates, porotos verdes, etcétera, voy a sentirme muy grato de escoger uno de esos elementos y llevarlo, en este caso, a la cocina para cocinarlo. Ya sea una fruta, de un ciruelo, de un damasco, de un naranjo, son elementos que uno tiene que agradecer a la naturaleza. No obstante, si tenemos, digamos, una vaca en el patio, encuentran que eso es natural, les va a satisfacer criar un animal en la cual después van a tener que probablemente sacrificar para poder alimentarse. Se fijan que eso ya no va contra, no va en este caso alineada a la naturaleza del hombre para poder llevar a cabo su objetivo.
Ya no somos elementos cazadores, ya no tenemos las garras de antes, no tenemos los dientes, la dentadura, no tenemos ningún elemento relacionado con lo que es el antiguo ser carnívoro que en algún minuto necesitó de los animales. Hoy en día es probable que nuestra relación vaya siendo mucho más natural. La cantidad de energía que se requiere para alimentar a una persona con elementos de la naturaleza es 8 veces menor a la que se requiere para alimentarlo con elementos en este caso, de carne. Y eso ha sido el programa de hoy, en este caso el primer programa de la temporada 2017 de Vida Alternativa. Espero que les haya gustado, sigan los consejos, pero investiguen ustedes mismos y vayan viendo los resultados que se les generan cada vez que consumen estos alimentos durante la mañana. Es un tema de cambio de hábito, si pueden hacerlo paulatino bien, si lo hacen radical, mejor, vayan comprobándolo ustedes mismos. Nos vemos en el siguiente programa, espero que se encuentren bastante bien. Hasta pronto.